¿Ya? Bueno, muy buenas tardes a mis amadas hermanas que están aquí presentes y también a todos ustedes que están allá por Instagram. Estamos hablando pues de una clase que se llama las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. Tuvimos un tiempo de interrupción por vacaciones y por clases también que compartimos con nuestro amado hermano Jaime Hernández, pero hoy queremos ya retomarlas nuevamente. Queremos darle las gracias por estar allí en contacto con la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Y estas clases las tenemos todos los sábados a esta hora, a las 4 de la tarde. Y bueno, recuérdanos su link y compartir también estos temas y darnos su opinión, que es muy importante para nosotros. Y ustedes también que corran la voz. Sí, lo bueno es que todo esto pues lo pueden volver a oír y queda allí en Instagram. Bien, vamos entonces a hablar, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando durante estas clases para que podamos entrar en onda, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces cuando hay tanta distancia entre un estudio y otro, uno se desconecta, entonces tenemos que refrescar la memoria. Y este estudio pues tiene el propósito de aclarar situaciones que a veces pasan en nuestra vida y que no le vemos respuesta, no le vemos por qué sucede esto, por qué no tengo las bendiciones que esperaba. Y es bueno saberlo, ¿sabes? Cuando uno tiene más claras las cosas. Entonces vamos a hablar de estas 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. Y en el capítulo 1 hablábamos del poder creativo de la lengua, hablábamos de la muerte y la vida. Están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. En esta primera clase decíamos que muchísimas cosas de las que nosotros declaramos, de las que hablamos con nuestra boca, tienen un efecto en el mundo espiritual y de alguna manera va a crear obstáculos. A veces repetimos palabras sin meditar en lo que ellas verdaderamente significan, que van a repercutir. Las decimos porque, bueno, no nos parece de peso. Sin embargo, la palabra sí tiene poder. De hecho, la Escritura dice que todo lo que existe fue hecho por el poder de la palabra. Allí no hubo obra de manos. Primero Hashem declaró la palabra y así comienza la creación. De hecho, yo lo meditaba y decía, ¿cómo puede ser el mundo creado en 7 días? ¿Verdad? Y uno quiere conseguir una respuesta. ¿Cómo puedes tú creer que en 24 horas van a ser los bosques y van a los pájaros y todo tipo de animales? Pero cuando uno estudia las raíces hebreas se da cuenta del poder de la palabra. Hashem declaró la palabra, Él dio la palabra y comenzaron a formarse las cosas. No en 24 horas, sino que el Eterno al dar la palabra comenzó a tomar forma. Cada vez que Él dio una palabra comenzó a tomar forma. No sabemos realmente cuánto tiempo demoró en que todo eso tomara su naturaleza verdadera. Pero Hashem dio la palabra. Si me pueden traer un vasito de agua, por favor, se me resecó la garganta. Entonces, ¿cómo sucede esto? O sea, les pongo este ejemplo para que veamos que la palabra cuando se lanza, cuando se dice, comienza a hacer un efecto en el mundo espiritual. De hecho, se dice en las enseñanzas judías que la palabra del Eterno en estos momentos está flotando en el ambiente, está flotando en el aire. O sea, si esa palabra Hashem la recogiera, todo dejaría de existir. La palabra está en el aire, la vida.
el soplo de vida sobre la humanidad. Se está llevando a efecto. Por eso hay nueva vida cada día. Porque la palabra de Hashem se está moviendo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, en la palabra que nosotros lanzamos también hay poder. Cuando nosotros decimos palabra de bendición, entonces se derraman palabras de bendición. Pero cuando decimos palabras de maldiciones, también eso queda en el aire y tiene un efecto en la vida, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Esa fue la primera lección. No me voy a extender demasiado porque realmente me retraso, pero quiero recordarles de qué se trató esa primera clase y que tengamos presente todo lo que nosotros declaremos con nuestra boca va a tener un efecto, sea bueno o sea malo. Por eso es que siempre tenemos que tratar de confesar cosas buenas. Por eso Hashem quiere que bendigamos el vaso de agua que nos vamos a tomar, no el vaso de agua, lo bendigamos a Él por esta agua que Él nos da. Y que bendigamos todo. Porque nosotros estamos aquí para ser, dice la palabra, luz y sal de la tierra. ¿Y cómo somos usados de esa manera? A través de lo que decimos y a través de lo que hacemos. De esto hablamos en la primera lección. Vamos a recordar la segunda lección. En la segunda hablamos de la Shon Hara. La segunda hablamos de lo peligroso que es hacer la Shon Hara. ¿Qué es, mis amadas, la Shon Hara? La mala lengua. Mala lengua, ¿verdad? Hablar cosas malas. Y decíamos que esa mala lengua es cuando uno se expresa mal de una persona, habla mal de alguien, está haciendo este efecto, la Shon Hara. Y eso, por supuesto, que trae muchísimas consecuencias. Nos dice allí, para recordarles, que fue lo que vimos acá en Lucas 11, 24, 26, con un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares desiertos en busca de descanso, pero no encontrándolo piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar encuentra la casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. ¿Qué sucede, amados? Cuando Hashem nos llama, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Eterno a través de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestra vida comienza a sufrir una transformación y comienzan a salir aquellas cosas malas que nosotros antes hacíamos. Pero si nosotros no lo llenamos de conocimiento de la palabra, si no lo llenamos de la presencia, de oración, de enseñanzas, entonces esa casa se puede poner muy bonita. Ya cambiamos de estilo de vida, cambiamos de forma de hablar, pero si nosotros no la llenamos de conocimiento de la Escritura, entonces está hueca, está vacía. Entonces, por esa razón, cada vez que una persona acepta al Señor en su corazón, tiene que empezar a ser discipulada. Tiene que ser enseñada, es como una nueva criatura. La palabra dice que somos hechos nuevas criaturas. Imagínense ustedes, si nace un bebé y nosotros no lo alimentamos, el bebé se muere, ¿verdad? El bebé necesita recibir su alimento diario, el cuidado, la protección, todo lo que es necesario para un niño. Bueno, nosotros también nacemos espiritualmente y nosotros necesitamos todo esto para crecer. Y para que la casa no quede vacía porque salieron las cosas malas y no las llenamos con las cosas buenas.
Entonces a veces la gente se queda a mitad de camino porque no se deja discipular, no toma clases, piensa que solo puede hacer. No, nosotros solos no podemos, nosotros necesitamos de un mentor, necesitamos de un maestro, de una maestra que nos instruya en este nuevo camino. No podemos andar por instinto, y mucho menos cuando empezamos este nuevo camino en el eterno. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Nos vamos a la tercera clase. En la tercera clase hablamos acerca de el alto costo del enojo. Decíamos, la ira ha maldecido su vida. En Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Entonces decíamos cómo la ira puede llevarnos a cometer graves errores. Ese puede ser es un bloqueo, pues un muro que no permite que recibamos las bendiciones cuando somos personas iracundas, cuando no sabemos controlar ese sentimiento o esa emoción que puede hacer tanto daño. Cuando una persona tiene ira, cuando una persona está enojada, es capaz de hacer cosas que nunca se imaginó, que nunca pensó que podía hacerlo, pero en un momento de ira puede. No lo hace cuando está en todos sus cabales, pero si esa persona no aprende a controlar esta emoción y este sentimiento, bueno, puede cometer cosas de las cuales después va a estar muy arrepentido. Entonces veíamos que la ira es algo que si llega a controlar a la persona, le va a robar muchísimas bendiciones, va a crear un bloqueo, porque lo va a llevar a hacer cosas que lo apartan completamente de la presencia del Eterno. Entonces, si hay algo que cuidar, amados, es nuestro carácter. Jamás dejarnos llevar por la ira. Usted se molestó por algo, es natural, porque todos nos enojamos, ¿verdad? Todos de alguna manera nos molestamos por alguna situación. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Buscarle una salida a esa situación. La ira es una energía dentro de nosotros que se mueve. Usted ha visto las peloticas del pool, ¿no? Cuando hacen así. Bueno, la ira dentro de nosotros es algo así. Empieza a brincar de un lado para otro y cuando uno la retiene, cuando uno la aguanta, entonces eso le causa problemas también. Pero como hay una palabra que dice, no os airéis, entonces no me puedo airar. Entonces guardas todo aquí adentro. Y eso es malo. Porque cuando tú guardas la ira, cuando guardas el enojo y dices, tengo que dominarme, no me voy a enojar, entonces tú guardas eso va a causar un problema emocional, te va a estresar, porque no tiene salida, no tiene por dónde escapar. Y con decir, no me voy a enojar, lo voy a aguantar, con eso no se desaparece, allí está. ¿Qué tengo que hacer? Buscar alguna actividad que me haga gastar energía. Cuando yo gasto esa adrenalina negativa dentro de mí, yo voy a sentir alivio. ¿Cómo? De repente salgo a correr, a caminar. Limpio un gabinete que tenía años que quería limpiarlo y no lo quería hacer porque me daba flojera. Porque es tan grande y tiene tantas cosas. Pero si usted limpia un gabinete cuando está enojada, mire, le digo que en un ratico le va a quedar perfecto. ¿Por qué? Porque tienes una adrenalina adentro que te va a dar una fuerza. Pero cuando tú buscas y gastas esa energía, vas a sentir alivio. Entonces no se trata de esconderla, no se trata de guardarla, se trata de usarla. Use la ira. Hay muchas razones por las cuales nos podemos enojar. No se desquite con las personas que tiene a su lado, porque eso es peor todavía. Vamos a la número 4. En la 4 hablábamos de la pobreza, de la pobreza a la prosperidad. Hablábamos que otra de los obstáculos para recibir las bendiciones cuando nosotros no hacemos con el dinero lo que tenemos que hacer.
Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer como creyentes cuando recibimos el dinero es sacar el 10%. Lo primero. Y después la ofrenda. ¿Por qué? Porque si no hago esto, estoy bloqueando las bendiciones. Porque Hashem nos dice en su palabra, Malaquías 3:10, que ya todos se lo saben de memoria, que si nosotros no damos el diezmo, estamos robándole a Hashem. Hashem no necesita de nuestro dinero, Él no necesita de nuestros diezmos, Él no va a ser más Dios porque nosotros demos el diezmo. Ese es un beneficio para nosotros. Cuando damos el diezmo, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Porque estamos purificando el dinero que entra en nuestras manos. Cada vez que uno saca el diezmo, uno purifica ese dinero, porque usted no sabe por dónde pasó ese dinero, por cuántas partes, de dónde viene. Claro que en Venezuela somos muy especiales, porque por ejemplo aquí los dólares se tienen que recibir perfectos, no pueden tener ni una rayita, ni una cosita, ni una arruguita, porque no te la reciben. Hay algo que se hace aquí en Venezuela así. Bueno, pero este es verdad, un pequeño chiste, pero es verdad. Sí, puedes andar por muchas partes con un billete de $20, por ejemplo, recorriendo medio mundo. Bueno, entonces, fuera de ese chiste, ¿verdad?, que vamos a tomar como chiste, debemos entonces apartar lo que le corresponde al Eterno y apartar esa ofrenda que debemos tener siempre también, esa sedacá que es para ayuda al necesitado. Entonces, cuando nosotros purificamos nuestro dinero, abrimos la ventana de los cielos para que se derramen las bendiciones de Hashem sobre nuestra vida. No tenía tos, pero debe ser... Oye, ¿qué pasó? Se me secó la garganta. Bien, bueno, no les voy a seguir hablando de esto, ya hay gente que dice, no, pero es que no sabemos qué hacen con el dinero para allá, el dinero para acá. Usted simplemente cumpla con lo que le corresponde. Por supuesto, usted va a buscar una congregación donde usted vea que es una congregación seria, que no le están hablando del dinero el 99.9% de tiempo, ¿verdad? Porque eso tampoco es agradable a los ojos del Eterno, ¿verdad? Que uno vaya a una congregación donde todo el tiempo están hablando de dinero, dinero, dinero. Nosotros somos libres de escoger dónde vamos a asistir, pero debemos responder correctamente con lo que a nosotros nos corresponde. Bien, la siguiente es la número 5. Hablábamos de la brujería es mucho más común de lo que usted piensa. Entonces decíamos en esta clase que a veces nosotros no le damos mucha importancia cuando la gente nos maldice, cuando nos desea cosas malas, porque decimos, ay, eso a mí no me llega, a mí no me toca. Pero resulta que uno sí debe también protegerse, no con una cintica roja ni con una pata de conejo, nada de eso. Usted se va a proteger en oración y declarando que toda palabra de maldición que haya sido enviada sobre su vida queda tachada, queda cerrada y no tiene efecto en su vida. De hecho, nosotros en las oraciones diarias lo hacemos, ¿verdad? En nuestro sidur diario allí dice, guárdame de toda palabra maligna que pueda haber lanzado contra mí. Nosotros tenemos que bloquear esas palabras de malos deseos contra nuestra vida, porque, como les decía anteriormente, la palabra tiene poder. Y no es que nosotros vamos a vivir siempre llenas de miedo porque nos van a echar un mal de ojo, como dicen por allí, la gente envidiosa, la gente que nos desea cosas malas. No es que vamos a vivir atemorizadas. Ya Yeshua, cuando Él vino, dice que Él venció las potestades de las tinieblas y las potestades de las tinieblas no tienen poder sobre nuestra vida. Sin embargo, es necesario que nosotros lo declaremos, que nosotros lo digamos y que nosotros busquemos la protección del Todopoderoso en nuestras vidas
cada día. Por eso hacemos nuestras oraciones diarias. Estar sin nuestras oraciones es como salir desnudo, sin ninguna protección. Porque nos vamos a encontrar mucha gente que trabaja en esas cosas, trabaja maldiciendo, trabaja tratando de hacer daño sobre todo a los hijos del Eterno. Entonces debemos estar muy claras en este sentido. Después vamos a la clase número 6 porque vamos a llegar a la 8, que fue la última que desarrollamos una parte, no la vimos completa. Y la clase número 6 nos habla del prejuicio al inocente. En esta clase hablábamos de el daño que se puede hacer o que puede bloquear las bendiciones. En esta clase hablábamos acerca de el aborto. Hablábamos de que cuando una persona se hace un aborto está haciendo un daño muy grande porque está afectando a un inocente y eso trae juicio. Que si una persona por alguna circunstancia pasó por esto, pues, o se hizo un aborto adrede, pues, debe pedir perdón, debe purificarse, porque esto le va a traer maldición el resto de su vida, porque un aborto es un asesinato, aunque ahora lo quieran decir de diferentes maneras. Pero cuando una persona se hace un aborto, mata a un nuevo ser, y esto puede traerle graves consecuencias a su vida. Eso hablábamos en la clase número 6. Entonces que debemos también allí hablábamos de ser justo y no abusar de las personas indefensas. Tener siempre misericordia y tratar bien a una persona que tiene una discapacidad, que tiene alguna circunstancia en la cual se encuentra indefenso. Nosotros jamás debemos abusar de eso, porque el Señor busca justicia de nosotros, o sea, que seamos justos. Justo es lo que quiero decir. Con misericordia, con amor, con bondad. Siempre me gusta usar más la palabra bondad, porque el que tiene misericordia de nosotros es el Eterno. Nosotros no podemos tener misericordia de nadie, porque no somos seres de iguales. O sea, sí sea mala la persona, pero somos seres humanos. El que tiene misericordia de nosotros es el Eterno. Nosotros podemos tener piedad, ¿verdad? Podemos perdonar, podemos abrazar a una persona que nos haya hecho daño, porque somos comprensivos. Bien, entonces eso hablábamos en esta clase. Un pequeño refrescarles un poquito la memoria. Y el número 7, las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. Hablábamos de la falta de perdón. Ese es un muro gigantesco, amado, que se puede levantar en nuestros corazones y que va a robarnos las bendiciones. Porque en el Padre Nuestro nosotros decimos: perdónanos, Padre, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. O sea, quiere decir que si yo no perdono, yo no le puedo decir al Padre que me perdone. Porque ¿cómo le puedo yo pedir perdón al Elohim, que es 3 veces santo, si yo, que soy limitada, que soy un ser humano con defectos y debilidades, me sienta incapaz de perdonar a una persona? Entonces, si en su corazón hay muchos rencores, hay sentimientos de resentimiento, valga la redundancia, y no puedo perdonar, entonces yo tengo que trabajar esa área en mi vida, tengo que trabajarla, porque si no voy a ser trabajada por el Eterno hasta que aprenda a perdonar. Muchas veces eso es a través de sufrimientos, a través de pruebas, hasta que el orgullo, porque lo que nos deja perdonar, amados, es el orgullo. El orgullo nos deja. El amor a sí mismo, el ego no nos deja perdonar, porque ¿qué es lo que no nos deja perdonar? Me hizo. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? No es posible que haya sido capaz de hacerme, de causarme este dolor o de causarme este sufrimiento. No es posible. ¿Ve? Entonces, ¿qué hay allí? Un ego altísimo también.
Y no es porque uno se tenga que dejar hacer lo que la gente quiera con uno, uno tiene su límite también. Pero lo más importante es perdonar, porque eso limpia nuestro corazón, purifica nuestro corazón. Y ya entramos entonces a la clase número 8, donde hablábamos de la maldición del racismo. Pero en esta maldición del racismo aquí no hablamos solamente de blancos y negros, como hemos acostumbrado a ver en la historia, sino que aquí hablábamos de todo lo que se puede considerar racismo. Veíamos, por ejemplo, la palabra racismo trae a nuestra mente imágenes y situaciones que reflejan mucho dolor. Sabemos que la historia de la humanidad nos muestra... ¿Ya empezó la clase? Sí, la 8. Ya esta parte ya lo había adelantado, pero la voy a repasar nuevamente, pero ya esta es la clase de hoy, la clase número 8. Entonces, en el racismo hablábamos de que aquí no estamos hablando solo de blancos y negros, aquí estamos hablando del racismo que ha existido en la iglesia. En la misma iglesia, amados, existió racismo. O sea, habían iglesias para blancos, iglesias para negros. Pero también ha habido otro tipo de divisiones. El racismo siempre trajo maldición. La Biblia nos da fuertes instrucciones acerca del poder del enemigo sobre nosotros si esta maldición se le permite existir. En Mateo 12:25, Yeshua, que sabía que estabas pensando, les dijo: toda nación dividida en bandos enemigos se destruye a sí misma, y una ciudad o una casa dividida en bandos no puede mantenerse. Esta ha sido una de las razones por la cual la Quejilá del Eterno, la congregación, la iglesia, no ha tenido más victoria. Los prodigios y maravillas del Eterno no se manifiestan donde hay divisiones. Nos dice Mateo 16:15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y anunciad a toda la buena noticia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes con las manos, si beben algún veneno no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Todo esto está entregado en las manos de los hijos de Dios. Esto fue entregado. Yeshua dijo: mayores obras haréis vosotros que las que yo he hecho. Imagínense. Lo dijo Yeshua, no es así, lo dijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque a veces vemos una congregación sin poder. No vemos transformación en la gente. No vemos los grandes milagros, los grandes prodigios de Hashem. No los vemos. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Bueno, allí está interfiriendo, amados, el bloqueo del racismo. Dentro de las congregaciones ha habido muchísimas divisiones. Porque esta iglesia adora así, porque esta iglesia lo hace asado, porque lo hace de esta manera. Entonces, no se respetan los grupos, sino que se critican. Y no solo se critican, sino que se dividen, se separan, se hablan mal los unos de los otros. Y el enemigo ha utilizado miles de artimañas para que la iglesia permanezca dividida y ofendiéndose unos a otros, en lugar de respetarse. O sea, si tú no te sientes en esa congregación bien porque las mujeres se cubren la cabeza porque usan la falda larga y porque no se pintan, y no te sientes bien ahí, simplemente lo que tienes que hacer es retirarte. Pero no crear un caos, ¿y por qué aquí no se pintan? ¿Y por qué aquí no hacen esto? No, simplemente, si no te sientes bien, buscas una congregación donde te sientas mejor. ¿Ve? Pero entonces nosotros siempre consideramos que la gente tiene que hacer lo que yo pienso que está bien,
Y entonces si no lo hace como yo pienso, entonces creo un caos dentro del lugar donde asisto. Divisiones, empiezo a hacer comentarios y de todo esto lo usa el enemigo para traer destrucción, porque como lo leí anteriormente, una casa dividida no prospera, fracasa. Y ha sido el método que el enemigo ha utilizado. Ahora, vamos a una de las racismos más fuertes que ha existido. Es el odio hacia nuestras raíces, el antisemitismo. Ese ha sido un racismo terrible, amado, y que ha traído graves consecuencias. ¿Por qué no podemos romper la maldición del racismo? Hay una verdad que nos hará libre. Hay 3 maneras en que una maldición puede llegar a usted. Una de ellas es una maldición familiar que pasó de generación en generación. Quiero mostrarles ahora una maldición que no proviene de nuestra familia natural, sino de nuestra familia espiritual. ¿Podríamos heredar una maldición de nuestros padres espirituales? Debemos entender que algunos de nuestros padres espirituales nos transfirieron la más grande maldición, la cual ahora debemos romper. La iglesia en muchos casos ha estado en contra de las mismas personas que nos dieron la Biblia. Los profetas, las promesas del Eterno y a nuestro Salvador. La iglesia nos ha dividido de la misma gente donde hemos sido injertados, según Romanos 11, del 1 al 24, que lo puede leer con toda calma allí en su casa, ustedes allá en su casa. Allí se nos dice de que todos fuimos injertados en el olivo natural, que todos éramos los que no venimos de las raíces hebreas, de nuestro nacimiento, ¿verdad? No hemos nacido en Israel o nuestros padres no eran judíos de nacimiento. Entonces nosotros éramos de un olivo silvestre. Y nos dice allí la Escritura que hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel. Ese es el olivo natural. Y dice que nosotros fuimos injertados entre ellos y somos parte de Israel. Lamentablemente, amados, a través de la historia vemos cómo la iglesia se separó completamente de sus verdaderas raíces, porque se creó el antisemitismo. Por supuesto, sabemos que esa fue una de las artimañas del enemigo. Está muy clara la palabra que nos habla de la maldición y la bendición de los que maldigan o bendigan al pueblo de Israel. Uno de estos fue las grandes cruzadas. Las grandes cruzadas, donde se perseguía a los judíos y se les asesinaba. Sin embargo, hoy vemos que se usa esa palabra muchas veces para campaña, y dice la gran cruzada de esto, vamos a hacer la cruzada del otro, porque no se escudriña, amado. Las cruzadas fueron 9 guerras santas, conducidas primeramente por la Iglesia entre los años 1096 y 1272. A los soldados se les ordenó que mataran a los infieles, incluyendo a los judíos y musulmanes que se rehusaran a ser bautizados en el nombre de Jesús. Miles de judíos fueron asesinados en Francia y en Alemania. Este estudio, amado, les puede dar la respuesta, porque usted no le puede decir a un judío que Jesucristo es su Mesías y Jesucristo es su Redentor. ¿Por qué los judíos no quieren nada con Jesucristo? Porque en el nombre de Jesucristo los mataban, amados. Porque a Jesucristo lo sacaron de sus verdaderas raíces hebreas y lo trajeron a una raíz pagana, creando una imagen de Él. Primeramente,
Algo que está totalmente contrario a las enseñanzas hebreas y a la enseñanza de la palabra y a lo que dicen los 10 mandamientos, donde dice no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué hicieron con Yeshua? Le hicieron una imagen. No solamente le hicieron una imagen, le hicieron una imagen de un ser moribundo, un ser que causa lástima. ¿Cómo le va a decir eso a usted a un judío? A un judío que entiende quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de todo lo que existe. Entonces, mucha distorsión, amados, en la historia. En la Edad Media, la Iglesia enseñó que los judíos mataban a los cristianos y que utilizaban la sangre para hacer el pan sin levadura para la Pascua. Los judíos fueron acusados de la muerte negra, la plaga bubónica, que en el siglo XIV mató a la 1/4 parte de la población europea. De hecho, los judíos no sufrieron la plaga en la misma dimensión que el resto de Europa, probablemente porque el Eterno les dio leyes para lavar y limpiar y restricciones dietéticas, las cuales son métodos comprobados para prevenir la enfermedad. Entonces, como los judíos no se enfermaban, decían, no, estos son los que nos están mandando esa enfermedad. Bueno, después tenemos la Inquisición. La Inquisición ocurrió también en el siglo XIV. Ciertos miembros del liderazgo de la Iglesia propusieron cualquier medio para convertir a los judíos, lo cual incluía todo tipo de tortura, incluyendo quemarlos vivos en el madero. Entonces, lamentablemente, amados, tomaron a Dios para amenazar y la persona de Yeshua HaMashiach como instrumento, para que la gente tuviera temor de Dios. O sea, crearon un Dios totalmente distorsionado que no tenía nada que ver con el Dios que aparece en la Biblia, con el Elohim del que nos habla la Torá. Totalmente distorsionado, un Dios castigador, un Dios que te vigila para ver en qué momento fallas, para ver por dónde te va a golpear o te va a dar un latigazo. Vendían la salvación y muchísimas distorsiones de la palabra. Tenemos después la Reforma Protestante, esta otra parte de la historia. En el siglo XVI, Martín Lutero desafió al Estado de la Iglesia Católica. Él quería reformar la Iglesia, pero sus reformas fueron rechazadas, por lo que formó la Iglesia Protestante. Pongan atención. Lutero escribió en su libro, Lutero es conocido como el más encarnizado antisemita de la historia. Sin embargo, para algunas doctrinas, bueno, Lutero es el líder porque él renunció a su otra fe y enseñó muchas cosas, pero no van verdaderamente a su historia real. Lutero escribió en su libro Los judíos y sus mentiras que los judíos eran bestias venenosas y víboras, sujetos repugnantes, cobardes y diablos encarnados. Él dijo que sus hogares privados debían ser destruidos y que ellos deberían estar en establos, que los magistrados debían quemar sus sinagogas y destruir sus libros. El pensamiento de Lutero era que los judíos deberían ser expulsados para que los cristianos no fueran expuestos a la ira divina y a la eterna condenación de los judíos y sus vidas. Eso lo enseñó Lutero, amados. Martín Lutero. Y esto se regó en las iglesias. Entonces no fue solamente Constantino. Cómo se divide la iglesia de sus raíces y se repudia a quienes fueron escogidos por el Eterno para que su palabra fuera llevada a toda la humanidad. Después tenemos el Holocausto. ¿Quién no conoce, verdad, la historia del Holocausto? ¿Y alguna vez se ha preguntado cómo Hitler pudo hacer lo que hizo? Parece imposible que todas las naciones no solo
se levantaran y permitieran el asesinato de millones de personas, sino que muchos también pensaron que ellos les estaban haciendo un favor al mundo. Entonces, cuando se estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta cómo se creó la división tan profunda que existe con nuestras verdaderas raíces. La Biblia nos habla de Israel desde Génesis hasta Apocalipsis, completa, toda. La Biblia nos habla de un Mesías que no nació en Francia, ni nació en Rusia, ni nació en China. Un Mesías que nació en Belén de Judea. ¿Dónde? En Israel. La Biblia nos habla de una palabra que fue dada en el monte Sinaí y que fue desarrollada en el pueblo de Israel. Esa Biblia que usted tiene allí en su casa, la Biblia que tienen ustedes en su casa, es la misma Biblia. ¿Y de qué nos habla? Allí nos habla de algún otro país del mundo. ¿Ah? De los demás países nos dicen que son pueblos paganos, que tenían que llegar a conocer al Dios de Israel. Porque allí es donde Hashem se manifiesta, amados. No es que ellos eran superdotados, que el pueblo de Israel era una raza superdotada. Hashem desde Abraham escogió un pueblo donde él iba a manifestar su gracia, su amor, su misericordia, sus planes a la humanidad. Y escogió a Israel para iniciar este movimiento, para llegar a todas las naciones. Pero como bien lo dice allí Génesis 3:15, ¿verdad? Donde le dice a la mujer, porque de ti nacerá el que le aplastará la cabeza al enemigo, pero él te morderá el calcañar. Y ahí está la venganza del enemigo, trayendo todo esto a la humanidad. Aquí vemos muchísimos casos. Hay una época en todos los judíos, los libros judíos, incluyendo el Talmud, fueron quemados en el 12º sínodo de Toledo. Todos los libros judíos, incluyendo el Talmud, fueron quemados. El sínodo truyano, a los cristianos se les prohibió ir a un doctor judío bajo ninguna circunstancia. No sé cómo harían porque la mayoría eran judíos. A los cristianos se les prohibió participar en cualquier ritual judío, Shabbat, Pascua. Desde allá viene, amados. Desde allá viene esa persecución y hasta el día de hoy existe. Eso no ha desaparecido. Si tú le dices a un hermano cristiano, en algunos casos, que fuiste donde unos hermanos mesiánicos que celebran Shabbat, ¡oh! ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a hacer algo tan terrible? Eso es apostasía. Tú no tienes nada que ver con los judíos. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Ustedes lo han oído? ¿Cuántas personas han perdido amigos, familiares? Porque desde que buscaron sus raíces hebreas ya no quieren ni dirigirles el saludo. Existe el racismo, amados. En el Cuarto Concilio Luterano, a los judíos se les ordenó llevar una insignia en sus ropas para que pudiera identificárseles como judíos. En 1555, el Papa Pablo IV emitió una bula papal que ordenaba que los judíos llevaran un sombrero amarillo para identificación. Él después los envió a los guetos y les prohibió ejercer la mayoría de las profesiones. Hitler les cambió el sombrero amarillo por una insignia amarilla con la estrella de David, ¿verdad? Que vemos en las películas. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenían que tener estos símbolos? Para que nadie se acercara a ellos, para que nadie los ayudara. Según ellos, se consideraban cristianos, estaban defendiendo al Dios. Entonces la gente critica, ¿por qué razón los judíos no quieren nada con Cristo?
Bajo Hitler, Alemania adoptó todas estas leyes de la Iglesia y mucho más. También hay muchos otros ejemplos. Esta es una de las maldiciones generacionales que debemos romper. Hay un antiguo barrio judío en Israel donde llevaban a la gente judía para mantenerlos separados del resto de la comunidad. Este es el primer lugar donde la palabra gueto fue utilizada. La maldición del gueto comenzó con la iglesia al ser racista contra los hijos de Israel. ¿Puede la maldición de nuestros padres espirituales transferirse a nosotros? ¿Podría ser que esta maldición esté bloqueando la bendición? Observemos varias otras cosas. Pongan atención, amados, porque yo sé que aquí se les va a refrescar la memoria a ustedes y a ustedes también. La teología del reemplazo. Eso es muy actual. Sigue existiendo. No se ha borrado en la historia. Es actual. Esta enseñanza dice que la iglesia tomó el lugar de Israel. La iglesia es la legítima o nueva Israel. Eso es lo que muchos han enseñado. Pero ¿qué dice la palabra del Eterno? Aquí vamos a la esgrima. Espada con espada. ¿Eh? ¿Qué nos dice Romanos 18, 17 y 18? De entre los judíos, que eran como las ramas naturales del olivo, algunos fueron cortados. Y en su lugar, dice, algunos, no es que fueron todos cortados, algunos fueron cortados. Y en su lugar fuiste injertado tú. O sea, el que me está escuchando por allí o me está viendo allí por Instagram, diga, yo. Ustedes digan todo. Yo. Fui injertada en el olivo natural. Que eras, dice, como una rama de olivo silvestre. Nosotros veníamos del paganismo, amados. Cuando nosotros nacimos nos hicieron rezos y cosas extrañas, ¿verdad? Y nos pusieron el nombre de un santo, que no era de la Biblia. Menos mal que después se dejaron de eso porque hay unos nombres que son bien terribles. San Pancracio. Bueno, Nike. Bien. Entonces fuiste injertada en ese olivo natural. Así llegaste a tener parte, ahí lo dice Romanos, amado, no está en el antiguo pacto, no está escrito en el otro, bueno, qué sé yo, en la antigua historia. Entonces dice, fuiste injertado tú, que eras como una rama de olivo silvestre. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma savia del olivo natural. Pero no te creas mejor, pongan atención a esto, no te creas mejor que las ramas naturales. Y si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Entonces somos injertados en el pueblo de Israel. Esto está escrito, no lo estoy inventando, busque allí. Israel y el pueblo judío son la raíz. Ellos nos sostienen. No hemos reemplazado a Israel. Nos hemos unido a ellos. Pero ¿qué es lo que se hizo a través de la historia? Dejaron el Shabbat. Le cambiaron el nombre a Yeshua, le pusieron un nombre común y silvestre, le pusieron un nombre Jesús. Sin ningún significado para el pueblo hebreo. Porque Jesús
No tiene letras hebreas. ¿Cómo va? ¿Qué significa para un judío la palabra Jesús? Pero si tú le dices a un judío Yeshua, se le paran las orejas. Yeshua, salvación, redención. Y cada una de esas letras que componen el nombre Yeshua tiene un significado espiritual. Bien, eso es a lo que se refiere a la teología del reemplazo, donde dice que la iglesia, la nueva Israel, que ya el Israel pasó a la historia, eso es tiempo viejo y tiempo pasado y que no tiene nada que ver el día de hoy. Ahora somos nosotros los que tenemos al Dios de los cielos y la tierra, y ahora nosotros somos los que tenemos la batuta. Pero no es lo que dice la palabra, es lo que ha creado el hombre, pero no tiene base bíblica. Después vamos a otro de lo que nos dice acá. Dios ha terminado con Israel. Otra de las enseñanzas. Dios ha terminado con Israel. Por lo tanto, Israel no tiene nada que ver ahora. Absolutamente, digan conmigo, no. Digan conmigo así. Absolutamente, no. Eso es falso. El Eterno dice, pongan atención, el Eterno dice, si su alejamiento en parte ha sido una bendición para los gentiles, ¿cuánto más será bendecido en su plenitud? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, ¿qué quiere decir? Que Israel no fue cortado, que Israel no fue apartado y desechado. Hashem dice, por un tiempo me alejé de ti, por un tiempo te abandoné. No para siempre, ni fue cortado. Porque nos dice muy claro, ¿cuánto más será su restauración? Hay muchos pasajes, amados, que nos hablan acerca de esto. Vamos a otro punto, otra enseñanza que ha tratado de neutralizar y de sacar al pueblo de Israel de la historia. Los judíos negaron y mataron a Jesús. ¿Cuántos han escuchado eso? Que los judíos mataron a Jesús. Aquí todas levantaron la mano. Ustedes no la ven, pero yo las estoy viendo. Todas hemos escuchado en algún momento que los judíos son malos porque mataron a Jesús. No podemos acusar a todos por lo que hicieron unos pocos. Es cierto, Caifás, el sumo sacerdote, era judío, pero Pilato era gentil. Si vamos a acusar a todo el judío por lo que hizo Caifás, no deberíamos acusar a todos los gentiles por lo que hizo Pilato. Permítame darle un par de hechos acerca de Caifás. Primero, Caifás había sido nombrado por Roma para ejercer como sumo sacerdote. No era creyente en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A principios del año 1990 se encontró en Israel la tumba de Caifás. En su quijada se descubrió una moneda. Esta era una práctica pagana. Cuando alguien moría, le ponían una moneda en la boca para que le pagara al barquero del río Estigia, para que lo cruzara a la eternidad. Él era un pagano. O sea, él no fue escogido como sumo sacerdote con todas las costumbres y ordenanzas judías. A él lo escogieron. O sea, allí eso se movía más o menos como se mueve la política. Tercero, no mucho tiempo después de que Yeshua fuera crucificado, Pilato regresó de Roma y Caifás fue removido de su cargo. Estos dos hombres juntos causaron tanto problema en Israel
que Pilato fue despojado de todos sus títulos y posesiones. Poco después se suicidó. Caifás desapareció. En relación al pueblo judío, dijo el Eterno: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeran. Nos cuentan aquí un relato del escritor del libro que les estoy compartiendo. En un viaje que hice a Ucrania, fui llevado al sitio del Holocausto en la ciudad de Kharkov. En el día de Navidad, alrededor de 20.000 judíos, hombres y mujeres y niños, fueron echados en una zanja y mientras los soldados cantaban villancicos, los asesinaban. ¿Podemos romper la maldición del racismo? Absolutamente sí podemos. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el diablo ha tratado de destruir a los judíos desde el principio de los tiempos? Sin el pueblo judío nosotros no tuviéramos a Abraham, el padre de la fe. Nos dice Gálatas 3, versículo 14. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Mashiach, Yeshua, a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Y Gálatas 3:29 nos dice: y si soy de Mashiach, también soy descendientes de Abraham y herederos de las promesas que hizo el Eterno. ¿Cuántos han escuchado aquí en alguna iglesia donde han estado, donde han ido, que han visitado, que le dicen, hijo de Abraham somos? ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que sí? Digan sí fuerte para que los escuchen. Sí. Todos han escuchado que somos hijos de Abraham. Ah, pero eso sí, nada que ver con los judíos. Porque una cosa es Abraham y otra cosa los judíos, ¿verdad? Entonces eso es como decir que existe un hijo, pero su madre no existe. Si somos hijos de Abraham, amados, somos hijos del pueblo de Israel. Porque de allá nace, de allá viene. De Isaac y de Jacob. Sin Israel no tuviéramos Biblia. ¿Sí, Señor? ¿Cómo podríamos tener Biblia, amados, sin Israel? ¿Dónde se escribió la palabra, amados? ¿La Torá fue escrita en Israel? Ellos eran los que se dejaban asesinar, amados, por defender la Torá. Ellos tomaban los rollos de la Escritura, los metían en cuevas cuando los perseguían y trataban de destruir todo. Porque siempre el diablo ha querido borrar la palabra de Dios de la tierra, que desaparezca. Porque la palabra del Eterno da testimonio de que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué tenemos hoy la Biblia, amados? ¿Por qué la tenemos hoy? Porque hubo hombres que la guardaron, la escondieron, para que después la consiguieran y la historia siguiera hablándonos de la palabra que fue escrita en Israel. Entonces, sin Israel el pueblo judío no tuviera, sin Israel y el pueblo judío no tuviéramos Biblia, ni promesas, ni hogar. Miren lo que nos dice aquí Efesios 2:12 al 19. Recordad, ¿sabe que esto a veces decían que esto era para los judíos? O sea, no entiendo. Recordad que en otros tiempos estabais sin Mashiach, separados de la nación de Israel. Ahí lo aclara. No teníamos un Salvador. Estábamos separados de la nación de Israel. Y que no teníais parte en los pactos
ni en las promesas de Dios. Vivíais en este mundo sin esperanza. Por eso, ya no sois extranjeros, ni estáis ya fuera de vuestra tierra, sino que ahora compartís con el pueblo santo. ¿Me están poniendo atención, verdad? Sí. Los mismos derechos, y sois miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Nosotros y el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto está escrito allí en Efesios. O sea, este no es un librito aparte que, me están repartiendo, me están dando ahí una palabra de un librito que escribió alguien por allí. No, está en su Biblia y en la de cada uno de ustedes, ¿verdad? Léalo y vuélvalo a leer y léalo unas 10 veces hasta que el Ruach, el Espíritu de Hashem, haga el trabajo que tiene que hacer en su corazón para aquel que tiene dudas, que se pregunta al final, ¿cuál es la verdad? No tendríamos apóstoles, no tendríamos profetas, ni un Salvador, cuyo nombre es, dígalo todas juntas, pero duro. Más duro para que lo escuchen. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Qué pasará cuando rompamos la maldición del racismo? Estoy absolutamente segura de que el poder del Eterno caerá en gran manera, tan fuerte, más que nunca antes, cuando esto suceda. Señales, prodigios, dones del Espíritu, profecía y sanidades serán parte de nuestra vida. Pero algo más de esto sucederá. El Mashiach vendrá otra vez, amado. Vamos a hacer un aplauso, por favor. Todos esperamos ese día con ansias, amados. Ya nosotros por segunda vez. Isaías 58, 9 al 12 nos dice: entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Mire todas las promesas, amados, que nos están siendo dadas por nuestro Abacadosh. Le daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta aguas. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Y tu pueblo será llamado reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Amados míos, nosotros, los mesiánicos, los que creemos que Yeshua HaMashiach es el Mesías judío, no el Mesías romano ni griego, el Mesías que viene de Israel y que enseñó la Torá, seremos reparador de portillos, amados. Levantaremos las ruinas antiguas y se volverá a levantar el tabernáculo de David, que es el anhelo de nuestro Abacadosh. Y que dejemos el odio a nuestro pueblo hebreo, amados, a nuestro pueblo judío, al pueblo de Israel. Y que todo aquel que me está viendo por aquí aún tiene un hilito de antisemitismo en su corazón, un cierto rechazo hacia el pueblo de Israel, pues arrodíllese allí donde está y pida perdón a Hashem, porque eso lo único que puede traer a una vida es maldición, porque la palabra los dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa palabra no la puede borrar de la palabra, no la puede borrar de la Torá. Entonces, dejemos
de estar señalando con el dedo y permitamos que el Eterno nos llame reparador de portillos y restaurador de calzadas. Jerusalén para habitar en ella. ¿Quiere ver muchas bendiciones? Quiere que la unción del Ruach HaKodesh, la unción del Espíritu Santo, lo invada, lo embargue, lo llene de sus dones, lo llene de sus talentos. ¿Quieren? Sí. Amén. Y ustedes también digan amén allí. No lo voy a escuchar, pero tengo fe que dice amén. Nos dice el Salmo 133, 1 al 3. Ved, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen aceite derramado sobre la cabeza de los Coanim, de los sacerdotes, que baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, amados, allí envía Adonai bendición y vida eterna. Hashem ordenará a la lluvia temprana y a la tardía que caiga. Esta es una promesa que nos incluye a todos nosotros y que se unirá a los judíos y a los no judíos como si fueran uno en los últimos tiempos, que fue al principio con Yeshua. Pongan atención a esta palabra que ya estamos cerrando el estudio. Efesios 2, 14 y 16. Yeshua es nuestra paz. Él ha hecho de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba en su propio cuerpo. Mashiach ha puesto fin a la ley que consiste en mandatos y reglamentaciones. Y de ambos pueblos ha formado uno solo. Y de ambos pueblos ha formado uno solo, nuevo y unido a él. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, los unió, amados. Por favor, tómense la mano y júntenla así. Los unió. Israel, gentiles, los unió. Así ha hecho la paz. Por su muerte en la cruz, Mashiach ha dado fin a la lucha entre ambos pueblos y los ha reconciliado con el Eterno, haciendo de ellos un solo cuerpo, matando las enemistades. La pared que nos dividía será derribada y cuando esto suceda, el Eterno nos dará paz. Digan shalom conmigo. Shalom. Díganlo bien duro para que ellos lo escuchen. Shalom. Lo cual significa nada perdido, nada roto. Quiero pedirles que se pongan de acuerdo conmigo ahora mismo y acabemos con esta maldición del racismo y del antisemitismo desde sus raíces. Pónganse de pie para que hagamos una oración. Yo no me puedo poner de pie porque ustedes me pierden. Entonces van a repetir conmigo esta oración. Y si usted está de acuerdo allí con lo que yo acabo de compartirles, entonces repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos ahora a ti. Rompemos toda maldición que viene por medio del racismo
y del antisemitismo y que cae sobre nosotros el cuerpo de Mashiach Yeshua. Rompemos toda maldición de nuestros padres espirituales que ha venido a bloquear la bendición del Eterno para nuestras vidas y para nuestra Kehilá. Pedimos tu perdón por sus conductas y rompemos toda maldición que puede estar en nosotros por nuestros prejuicios. Padre, nos arrepentimos ahora por medio de la sangre de Yeshua, HaMashiach. Clamamos que elimines las maldiciones y liberes la bendición en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento. Yeshua dijo, por una sola cosa ellos conocerán que son mis discípulos, y es que se amen los unos a los otros. Así que debemos, amados míos, sembrar el amor, crear el amor, hablar de esto, para que ese espíritu antisemita se derribe, amados, y para que aprendamos a respetarnos. Que si la iglesia de allá lo hace de esta manera, lo hace de esta manera, no son nuestros enemigos. Dejemos las rivalidades, amados. Porque esta iglesia lo hace así, la otra asado, entonces somos enemigos. No. A nosotros nos tiene que unir, eso sí, algo que se llama la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe. Que todos creemos en ese mismo Elohim, en ese mismo Dios. Que todos creemos en Yeshua HaMashiach como nuestro Redentor y Salvador, Hijo del Dios Altísimo. Que creemos que Él envió a su Ruach HaKodesh para que haga morada dentro de nosotros. Que creemos que Él ha dejado una palabra como guía para nuestras vidas, para saber por dónde caminar. Y que todo esto lo hemos recibido a través de nuestro Yeshua HaMashiach, que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él nos enseñó la palabra, nos enseñó a vivir la palabra, nos enseñó a amar la palabra, nos enseñó a respetar la palabra. Nos mostró el camino, amados. Y hoy somos salvos gracias a nuestro Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, todos los que han estado conectados a través de Instagram, reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Acuérdense de darnos su link y de darnos sus comentarios y compartirlo también con otras personas. Shalom Urajot. Dígale shalom, por favor.